¿Y si te dijera que la doctrina más peligrosa del cristianismo no viene del mundo, ni de las sectas, ni de las religiones paganas, sino que está sentada justo en tu iglesia? ¿Y si te dijera que el mensaje que escuchas cada semana, que parece lleno de luz, de esperanza, de promesas, podría estar contaminado por una mentira sutil que está apagando tu fe, distorsionando tu visión de Dios y llevándote por un camino que no termina en el cielo? Vivimos en una época donde el enemigo no necesita atacar con violencia, cuando puede infiltrarse con suavidad. No necesita negar a Cristo cuando puede usar su nombre como disfraz. Y mientras miles de creyentes asisten fielmente a sus iglesias, cantan con pasión y sirven con devoción, lo que no saben es que sus corazones están siendo formados por una doctrina adulterada, tibia, centrada en el hombre y no en la cruz. Hoy vas a descubrir lo que pocos se atreven a señalar: la doctrina cristiana más perversa de todas, y cómo se esconde dentro de iglesias que se llaman a sí mismas cristianas. Vamos a desenmascarar el sistema que ha engañado a pastores, líderes, músicos, jóvenes, familias enteras. Una estructura espiritual que aplaude el pecado, disfraza el infierno y adormece conciencias mientras canta alabanzas. El Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Lo que estás a punto de oír va a incomodar tu carne, pero va a despertar tu espíritu. Hoy vas a entender por qué, aunque asistes a la iglesia, sientes que estás estancado. ¿Por qué oras, pero no avanzas? ¿Por qué sirves, pero estás vacío? Porque quizás, sin darte cuenta, estás siendo alimentado por una doctrina falsa, creada para entretener tu alma y asesinar tu fuego. Y hay algo más. En los próximos minutos vas a conocer las 3 señales más reveladoras de esta doctrina perversa. 3 marcas espirituales que te van a mostrar, sin filtros ni excusas, si ya estás atrapado en este sistema disfrazado de cristianismo. Y cuando las escuches, no habrá vuelta atrás, porque una vez que el velo se rompe, ya no puedes vivir en la ignorancia. A lo largo de este mensaje, el Espíritu de Dios va a confrontar cosas que pensabas que eran normales. Te va a revelar raíces que fueron sembradas sin que lo notaras. Y te va a mostrar el precio de permanecer en un sistema que perdió la presencia, pero que aún conserva la apariencia. Este mensaje no va a suavizar la verdad. Va a entregártela con la urgencia que merece el tiempo profético que estamos viviendo. Porque lo que está en juego no es una preferencia doctrinal, es tu eternidad. Y atención, lo que será revelado al final de este mensaje puede explicar por qué tu vida espiritual no está avanzando, por qué tu pasión por Dios ha disminuido y por qué tu discernimiento está nublado. Cuando lo escuches, algo va a quebrarse dentro de ti. Y si dejas que Dios lo haga, será el principio de una restauración profunda. Antes de comenzar este viaje espiritual, quiero pedirte algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, despiértame con tu verdad. No lo escribas por rutina, escríbelo como declaración, como clamor, como una señal profética de que tú eliges la verdad, aunque duela. También dale me gusta al video. Estás ayudando a que esta advertencia llegue a más personas que están siendo engañadas sin saberlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque este canal no es entretenimiento. Es un altar encendido donde Dios está despertando a los que aún quieren vivir en santidad. Felicidades por estar aquí. No todos están dispuestos a recibir este tipo de mensaje, pero tú sí. Y eso dice mucho sobre lo que Dios está haciendo contigo. Ahora respira profundo, pide al Espíritu Santo que te guíe en esta jornada y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría sacudir tu fe para finalmente alinearla con el cielo. Comencemos. Primera señal: comodidad sin cruz.
Imagina una iglesia llena de personas que sonríen, cantan con entusiasmo y reciben mensajes que siempre suenan positivos. Nadie se siente confrontado, nadie se siente incómodo, y todo parece estar en perfecta armonía. Pero detrás de esa atmósfera agradable hay algo profundamente equivocado. La cruz ha sido retirada del centro. Esta es la primera señal de que una doctrina perversa ha tomado lugar en un ambiente que todavía se llama a sí mismo cristiano. Comodidad sin cruz. Jesús fue claro. En Lucas 9:23 dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo: siéntete bien contigo mismo, ni sigue tus sueños, ni descubre tu mejor versión. Dijo: toma tu cruz, y tomar la cruz no es cómodo, es un acto de muerte, es morir a uno mismo, morir al pecado, morir al orgullo. Pero en ese morir hay vida verdadera. La cruz no es el obstáculo del Evangelio, es su esencia. Hoy en día, muchos mensajes que se predican en iglesias que parecen vivas están llenos de frases de motivación, de autoayuda, de declaraciones positivas que suenan espirituales, pero que están vacías del poder de la cruz. Se habla de propósito, de destino, de realización personal, pero no se habla de arrepentimiento, de juicio, de la sangre de Cristo. El Evangelio ha sido diluido en una bebida dulce que no confronta, que no hiere, que no transforma. Y aquí está la trampa. Muchas personas creen que están creciendo espiritualmente porque se sienten bien. Pero la verdad es que están siendo adormecidas. Un evangelio que nunca te hiere con convicción, nunca podrá sanarte con gracia. El Espíritu Santo no vino para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos santos. Y a veces eso duele. Cuando un creyente deja de ser desafiado por la palabra, cuando los mensajes solo buscan levantar el ánimo, pero no quebrantar el corazón, se abre la puerta a un cristianismo superficial, emocional y sin raíces. Es posible asistir a una iglesia durante años y nunca haber sido verdaderamente confrontado con el pecado. Es posible levantar las manos cada domingo y nunca haber rendido el corazón. Y es posible sentir paz mientras se camina hacia el infierno con una sonrisa. El poder del Evangelio no está en la emoción que produce, sino en la transformación que exige. La cruz es el símbolo de esa transformación. Es allí donde el yo muere y Cristo vive. Es allí donde se rompe la cadena del pecado. Es allí donde comienza el verdadero discipulado. Si estás en un lugar donde nunca se habla del costo de seguir a Jesús, donde el sufrimiento, la renuncia y la santidad son temas ausentes, debes preguntarte seriamente: ¿estoy escuchando el Evangelio de Cristo o una imitación diseñada para no incomodar? Porque donde no hay cruz, no hay Cristo. Y donde no hay muerte al yo, no puede haber vida en el Espíritu. Esta es la primera señal de una doctrina peligrosa: comodidad sin cruz. Y si esa señal ya apareció en tu vida, es hora de despertar. Segunda señal: multitudes sin presencia. Hoy vivimos en una era donde las multitudes llenan auditorios, los templos se abarrotan, las luces iluminan escenarios imponentes y la música alcanza niveles profesionales. Las redes sociales están llenas de clips de predicadores carismáticos, de coros impactantes, de ambientes que parecen arder de fervor. Pero detrás de toda esa emoción hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿está realmente Dios allí? Esta es la segunda señal de una doctrina peligrosa: multitudes sin presencia. Iglesias llenas, pero corazones vacíos. Programas impecables, pero sin quebranto. Actividades constantes, pero sin transformación. Y el pasaje de 2 Timoteo 3:5 resuena con fuerza en estos días. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Una forma de religión, pero sin poder. Una rutina cristiana, pero sin presencia divina. La presencia de Dios no se mide por la cantidad de gente en un edificio, ni por cuántos lloran durante una canción. Se mide por lo que sucede en lo profundo del alma. Convicción, quebranto, santificación, fuego interior. Cuando Dios está realmente en medio de su pueblo, algo se estremece. No solo aplauden las manos, tiembla el espíritu, no solo se derraman lágrimas, se rompen cadenas, pero cuando Dios se ha ido y nadie lo nota, esa es la señal más peligrosa de todas. Muchos creyentes han aprendido a confundir ambiente con gloria. Hay un ambiente emocional generado por luces, sonido y palabras motivadoras. Pero la atmósfera de gloria no se puede fabricar. Solo el Espíritu Santo puede provocarla. Es cuando el cielo toca la tierra. Es cuando el silencio se vuelve sagrado. Es cuando la alabanza no es una canción, sino una entrega total. Lo más doloroso es que las personas se acostumbran a servicios donde no hay presencia, pero hay entretenimiento, a predicaciones donde no hay profundidad, pero hay carisma, a oraciones donde no hay fe, pero hay costumbre. Se vuelven expertos en el lenguaje religioso, pero extraños a la voz de Dios. Y lo que es peor, llegan a creer que eso es normal, que eso es iglesia, que eso es cristianismo. Pero lo que han aceptado es una falsa experiencia espiritual, una espiritualidad superficial, donde Dios es mencionado, pero no reverenciado, donde el Espíritu Santo es invocado, pero no obedecido, donde la gente entra y sale igual que llegó, o incluso peor, porque el corazón se endurece más cada semana. Esta señal no se detecta con los ojos, sino con el Espíritu, porque a simple vista todo parece estar bien. Pero si eres honesto contigo mismo, lo sabes. Sabes que hace tiempo no sientes la presencia de Dios, que cantas, pero no adoras, que asistes, pero no te transformas, que oras, pero no escuchas, que estás rodeado de multitudes, pero te sientes solo, seco, desconectado del cielo. La segunda señal de esta doctrina perversa no es la falta de gente, es la falta de Dios en medio de la gente. Y si eso ya se volvió parte de tu rutina, es tiempo de encender las alarmas, porque lo que está en juego no es una experiencia más intensa, es la presencia viva de aquel que puede darte vida eterna. Y sin su presencia, nada tiene sentido. Tercera señal, bendición sin arrepentimiento. Hay una doctrina que se ha vuelto cada vez más popular en muchas iglesias, una doctrina que promete cielos abiertos, promociones, milagros, éxito personal, pero que nunca menciona el pecado. Una doctrina que declara bendición tras bendición, pero ignora por completo la urgencia del arrepentimiento. Esta es la tercera señal de una fe adulterada. Bendición sin arrepentimiento. El mensaje de muchos púlpitos modernos ha dejado de ser una voz profética que llama al corazón a volver a Dios, y se ha convertido en un eco motivacional que alimenta el ego. Se promete prosperidad sin santidad, se proclaman promesas sin obediencia, se celebran testimonios de logros, pero no de transformación. El nombre de Jesús se usa para abrir puertas, pero no para confrontar el alma. Y lo más peligroso es que este tipo de mensaje funciona a los ojos del mundo. Las personas sienten que están creciendo porque las cosas externas parecen ir bien. Obtienen trabajo, salud, relaciones, y lo toman como señal de aprobación divina. Pero ¿qué pasa si esas bendiciones son en realidad una anestesia espiritual? ¿Qué pasa si en lugar de estar siendo prosperados, están siendo adormecidos? Hechos 3:19 nos da una dirección clara y eterna. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. El verdadero refrigerio del alma no viene de las cosas externas. Viene después del arrepentimiento genuino, después del quebranto, después de reconocer cuán profundamente necesitamos a Jesús. Pero muchos no quieren hablar de eso. Prefieren un Cristo cómodo, que no exija cambio. Un Dios que bendice pero que nunca confronta. El problema con este tipo de enseñanza es que engaña la conciencia, endurece el corazón y lleva a las personas a una falsa seguridad espiritual. Creen que están bien porque sus vidas se ven bendecidas, sin darse cuenta de que su comunión con Dios está rota. Apocalipsis 2:5 advierte con fuerza: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este es el llamado de Jesús a una iglesia que había perdido su primer amor. No les habló de obtener más, sino de volver atrás, arrepentirse y restaurar lo que se había roto. Hoy muchas iglesias celebran al hombre, no a Cristo. Aplauden los dones, pero ignoran el carácter. Exaltan las habilidades, pero no la santidad. Predican sobre sueños, pero no sobre la cruz. Y así crean una generación que busca recompensas divinas, pero no una relación con Dios. Estás recibiendo bendiciones que te acercan a Dios o que te alejan de Él. ¿Tu corazón se ha vuelto más sensible a su voz o más cómodo en el silencio espiritual? Porque no toda bendición viene del cielo. Algunas son estrategias del sistema para mantenerte dormido, conforme, entretenido y lejos del arrepentimiento que transforma. Esta es la tercera señal: bendición sin arrepentimiento. Y si este es el evangelio que estás escuchando, necesitas hacer una pausa urgente, porque Dios no vino a darte cosas, vino a darte vida eterna. Y esa vida comienza donde termina el orgullo, en el altar del arrepentimiento. Si ya identificaste los 3 señales que delatan una doctrina perversa infiltrada en la iglesia, ahora necesitas saber dónde se esconde realmente. Porque el enemigo no solo engaña con palabras, también lo hace con apariencias. Y esta revelación puede ser una de las más duras, pero también de las más necesarias. Muchos creen que este tipo de enseñanza solo se encuentra en iglesias lejanas, extrañas o escandalosas. Pero lo cierto es que está mucho más cerca de lo que imaginas. Se disfraza tan bien, se mezcla tan sutilmente con lo que parece correcto, que incluso los más fieles pueden pasar años bajo su influencia sin darse cuenta. Jesús ya lo había advertido. En Apocalipsis 3:1 le dice a una iglesia: «Tienes nombre de que vives y estás muerto». No se trataba de un grupo pagano, ni de un movimiento hereje declarado. Era una iglesia con fama de estar viva, pero completamente desconectada del Espíritu de Dios. ¿Puedes entender la gravedad de eso? Personas que cantaban, que predicaban, que servían y que estaban muertas por dentro. Esa es la especialidad de esta doctrina: imitar la vida espiritual mientras alimenta una muerte lenta y silenciosa. Y su estrategia es eficaz porque se adapta. Puede habitar perfectamente en una iglesia tradicional, donde todo está cuidadosamente estructurado, donde se canta lo correcto y se predica con solemnidad, pero donde la presencia del Espíritu Santo hace tiempo que se fue. Todo sigue funcionando, pero sin fruto eterno. Y también puede esconderse en iglesias modernas, donde hay pantallas, luces, sonido profesional y discursos motivacionales que mueven emociones, pero no provocan quebranto. En esos lugares, la adoración es bella, pero superficial. La gente se emociona, pero no se transforma, y poco a poco se crea una cultura espiritual basada en sensaciones, pero no en santidad. Esta doctrina no discrimina. Puede estar en una catedral antigua o en un auditorio contemporáneo.
Lo importante no es cómo se ve el lugar, sino qué espíritu gobierna en él, porque donde ya no hay espacio para el arrepentimiento, donde se evita hablar de pecado, donde todo gira en torno al bienestar humano, Cristo ya no es el centro. Y aunque su nombre esté en los labios de todos, su presencia se ha ido. Es aquí donde el discernimiento espiritual se vuelve indispensable, porque lo que parece vivo puede estar muerto, lo que suena bonito puede ser una trampa, lo que atrae multitudes puede ser solo un espectáculo vacío. Y tú necesitas aprender a ver más allá del púlpito, más allá de los aplausos, más allá de la estética. Prepárate, porque lo que viene a continuación revelará cómo esta doctrina logra atrapar corazones sinceros sin que ellos lo noten. Y si permites que el Espíritu Santo te guíe, vas a poder reconocer si tu propia vida ha sido moldeada por la verdad o por una apariencia religiosa que perdió su conexión con el cielo. Y justo cuando crees que ya lo has visto todo, el Espíritu te muestra algo más profundo. Porque si esta doctrina perversa puede habitar tanto en lo tradicional como en lo moderno, es porque ha aprendido a usar máscaras perfectamente diseñadas. No se presenta como algo abiertamente corrupto, sino como una expresión de santidad, de excelencia, de espiritualidad. Pero detrás de todo eso hay muerte. La palabra lo deja claro. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y eso significa que su estrategia no es solo atacar desde fuera, sino infiltrarse desde dentro. No necesita destruir una iglesia si puede seducirla desde el púlpito. No necesita cerrar las puertas si logra cambiar el mensaje. Su especialidad es la apariencia, apariencia de vida, apariencia de fuego, apariencia de adoración. Pero todo es un disfraz. Hoy vemos congregaciones donde se visten con la ropa correcta, hablan con un lenguaje bíblico, hacen campañas, conferencias y eventos, pero ya no confrontan el pecado. En esos lugares, Satanás no necesita esconderse. Se siente cómodo, porque nadie lo expone, nadie lo resiste. Y mientras tanto, la gente cree que está sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a un sistema que ya no tiene a Cristo en el centro. También hay iglesias donde todo es emoción. La música estremece, las luces impactan, el ambiente parece intenso, pero la pregunta es, ¿dónde está el fruto? Porque el fuego verdadero no solo hace gritar, hace cambiar. No solo sacude emociones, transforma el carácter, pero cuando el mover del espíritu es reemplazado por un espectáculo emocional, el resultado es una comunidad adormecida que confunde movimiento con vida y estímulo con presencia divina. Y así es como el enemigo opera, no destruyendo, sino imitando. Copia lo santo, simula lo verdadero, pero corrompe desde adentro. Ya no importa si los mensajes son bíblicos, si la música menciona a Jesús, si se ora en voz alta, si todo eso se hace sin la autoridad del Espíritu, entonces no es un altar. Es un escenario. Lo más trágico es que muchos se acostumbran. Se vuelven parte del sistema. Aprenden a actuar, a hablar, a moverse como cristianos, sin nunca haber sido quebrantados. Y el corazón se enfría, porque la forma reemplazó la intimidad, y el ruido reemplazó la voz de Dios. Pero hoy, si estás aquí, es porque algo en tu interior aún reconoce la diferencia. Aún puedes discernir entre lo real y lo falso. Y si Dios está permitiendo que veas lo que otros no ven, es porque quiere usarte para encender algo nuevo. Porque lo que vas a descubrir ahora te mostrará cómo tantos creyentes caen en esta trampa sin siquiera darse cuenta. Y entender eso puede ser la llave que salve tu alma y despierte tu propósito. Nada en el infierno es tan eficaz como una mentira que se parece a la verdad. Y eso es justamente lo que mantiene a millones atrapados en una red espiritual que no parece una trampa,
sino una respuesta divina. Nadie cae en la falsedad pensando que es falsa. La mayoría cae creyendo que finalmente encontró el lugar correcto, pero lo que encontraron fue una ilusión cuidadosamente diseñada para parecer iglesia. Sin serlo en realidad, Jesús ya lo había anticipado con una advertencia que muchos hoy ignoran. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. ¿Por qué tantos eligen ese camino? Porque parece más cómodo, más accesible, más seguro. Es un camino que no incomoda, que no confronta, que no exige rendición ni cruz. Muchos llegan a esas iglesias o movimientos porque su alma está cansada, herida, agotada de luchar. Buscan alivio, un mensaje que les diga que todo va a estar bien, una comunidad que los abrace, pero lo que reciben es una espiritualidad emocional que calma la carne, sin transformar el corazón, y ese alivio momentáneo se convierte en un sustituto de la presencia de Dios. Aquí es donde aparece la gran confusión, confundir aceptación con aprobación, porque una cosa es que Dios te reciba como estás, y otra es que te deje como estás. El amor de Dios no es tolerancia al pecado. Es fuego que consume lo que te mata por dentro. Pero el evangelio falso te dice, no cambies, solo cree. No te esfuerces, solo disfruta. Te ofrece paz, sin renuncia. Bendición, sin obediencia. Promesas, sin arrepentimiento. Y eso no es gracia. Es anestesia espiritual. Muchos prefieren eso, prefieren el ruido, prefieren un culto vibrante, canciones emocionantes, predicaciones dulces. Pero la voz del Espíritu Santo no grita por encima de la emoción, susurra en medio del quebranto. Y ese susurro, que debería estremecer el alma, muchas veces es ignorado, ahogado por el espectáculo, despreciado por los que ya no soportan el silencio donde Dios habla. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, los corazones se enfrían. Se alimentan de un evangelio superficial que solo toca la superficie de sus heridas, pero nunca llega a sanarlas. Se vuelven dependientes de ambientes, de personas, de formas, pero pierden la conexión directa con el cielo. Si alguna vez te has preguntado por qué tantos creyentes pierden la pasión, por qué tantos líderes caen, por qué tantas congregaciones parecen vivas pero están vacías, esta es la razón. No fue por pecado escandaloso, fue por una sustitución lenta y disimulada del verdadero Cristo. Y lo que viene a continuación va a mostrarte el precio de permanecer en ese lugar sin hacer nada, sin alzar la voz, sin despertar. Porque cuando el silencio se prolonga, la conciencia se apaga, y esa es una de las estrategias más letales del enemigo. Pero no todo lo que brilla en una multitud está encendido por el fuego del cielo. A veces, lo más ruidoso es lo más vacío. Y después de ver cómo millones caen en esta red espiritual sin saberlo, hay una trampa aún más sutil y peligrosa que alimenta este sistema. Seguir la multitud solo porque es multitud. Existe una creencia instalada en el subconsciente colectivo de muchos creyentes. Si hay mucha gente, debe ser de Dios. Si el auditorio está lleno, si hay miles viendo en línea, si el pastor es famoso, si el ambiente es impactante, entonces debe ser un mover verdadero del Espíritu Santo. Pero esa idea no solo es errónea, es profundamente peligrosa, porque confunde éxito numérico con aprobación divina. La Biblia no deja espacio para esa confusión. En Éxodo 23:2, Dios advierte claramente: no seguirás a la multitud para hacer el mal. Y si el pueblo de Dios necesitaba esa advertencia en
El desierto, cuanto más hoy, cuando las plataformas son más visibles, las modas espirituales más virales y la presión más intensa. Basta con mirar a Jerusalén. Un día las multitudes gritaban «Hosana», celebrando la entrada triunfal de Jesús, y pocos días después, esas mismas multitudes gritaban «Crucifícale». Las masas son inconstantes. La verdad no, lo es. Lo que la mayoría aplaude no siempre es lo que el cielo aprueba, y esta presión no siempre es evidente. A veces se camufla en frases como «no seas rebelde», «no cuestiones lo que funciona», «confía en la unción que atrae multitudes». Otras veces es simplemente el temor de ser señalado como divisor, legalista, religioso. Pero en realidad, muchas veces ese silencio nace de un deseo profundo de pertenecer, encajar, sentirse parte de algo grande. Aunque eso grande no tenga a Cristo en el centro. En muchas iglesias modernas, la presión social es más fuerte que la convicción espiritual. La gente aprende a imitar lo que ve, a repetir lo que escucha, a aplaudir lo que todos celebran. Aunque su espíritu esté gritando por dentro, y es ahí donde se vuelve urgente desarrollar una sensibilidad al Espíritu Santo que supere el impulso de seguir a la mayoría. Seguir al Espíritu no siempre es popular. A veces significa caminar en sentido contrario. A veces implica decir no cuando todos dicen sí. A veces te deja solo, pero te mantiene despierto. Si sientes que estás en medio de una corriente espiritual que a todos les parece bien, pero algo en tu interior no está en paz, escúchalo. Esa puede ser la voz suave del Espíritu, marcándote el camino correcto mientras todos siguen al sistema. Porque al final no serás juzgado por cuántas personas estaban contigo, sino por si seguiste al único que puede salvar tu alma. Y ahora lo que verás a continuación es aún más personal, porque no se trata solo de estar rodeado de ruido o de multitudes. Se trata de lo que estás escuchando y permitiendo dentro de ti cada vez que te expones a este sistema disfrazado. Pero aunque el impulso de seguir a la multitud arrastra a millones, hay algo todavía más profundo que está afectando silenciosamente a muchos creyentes. La confusión entre emoción y transformación. Porque hoy en día, lo que muchos llaman unción no es más que una descarga emocional disfrazada de poder espiritual. Y eso está destruyendo lentamente la capacidad del pueblo de Dios para discernir lo verdadero de lo falso. La Biblia nos advirtió de esto en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Ese tiempo no es futuro. Ese tiempo es hoy. Estamos rodeados de mensajes que hacen llorar, canciones que provocan escalofríos, ambientes que encienden las emociones, pero que no producen cambio. Y aquí está el problema. Las lágrimas no siempre significan arrepentimiento. El escalofrío no siempre significa presencia, y la emoción fuerte no siempre indica que Dios habló. A veces, lo que se siente como unción es solo el resultado de una atmósfera cuidadosamente producida. Luces, música suave, palabras repetitivas, tono de voz emocional, pero sin respaldo espiritual ni verdad bíblica. El enemigo sabe que no necesita sacar a la gente de la iglesia para adormecerlos, solo necesita ofrecerles un sustituto emocional que imite al Espíritu Santo, y eso es lo que muchos han aceptado, un show cristiano que entretiene los domingos, pero deja intactas las cadenas. Multitudes lloran, gritan, se emocionan, pero al salir siguen atadas a los mismos pecados, vacías por dentro y confundidas por fuera. ¿Por qué sucede esto? Porque se ha perdido el altar verdadero,
donde el corazón no solo se emociona, sino que se quebranta, donde las lágrimas no son por una canción, sino por una convicción, donde no se busca sentir bonito, sino ser confrontado por la santidad de Dios, y la consecuencia de esta falsa unción es devastadora. Genera una fe superficial. Personas que creen que sentir algo es lo mismo que ser transformados. Iglesias donde se aplaude al hombre más que al cordero. Cultos donde se exalta el talento, pero no se predica el arrepentimiento. Es hora de volver al fuego genuino, no al fuego artificial de la producción, sino al fuego que purifica el alma, ese fuego que duele, pero libera, que confronta, pero restaura, que quema lo superficial y revela lo eterno. Porque si la emoción no produce transformación, entonces no fue un mover de Dios. Fue solo ruido emocional en un templo vacío. Y si te estás dando cuenta de esto ahora, no es casualidad. Dios te está despertando, porque lo que viene después va aún más profundo, y puede que sea la razón por la cual, aunque te rodeas de lo espiritual, tu alma se siente cada vez más lejos de Él. Pero cuando la emoción no transforma y la verdad es reemplazada por sensaciones, se abre paso un peligro todavía más sutil y letal, el silencio del creyente que ya no reacciona. Porque aunque algo dentro de ti sabe que hay errores, que hay desviaciones, que algo no está bien, eliges callar. Y ese silencio tiene un costo mucho más alto de lo que imaginas. No se trata solo de tolerar una enseñanza equivocada o una atmósfera sin espíritu. Se trata de lo que sucede dentro del alma cuando callas demasiado tiempo. 2. Tesalonicenses 2, 10, 11 lo dice con fuerza profética. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Te das cuenta? No amaron la verdad, la escucharon tal vez, la reconocieron, pero la ignoraron. Así comienza el proceso. La primera vez algo te incomoda. El mensaje suena bonito, pero sin peso. La alabanza es emocionante, pero superficial. El pecado es ignorado, relativizado o incluso normalizado. Y tú lo notas, pero no dices nada. Porque no quieres ser el crítico, porque temes parecer rebelde, porque prefieres no incomodar. Y mientras tu boca se cierra, tu conciencia comienza a adormecerse. La alarma interna se apaga poco a poco. Lo que antes te hacía temblar ya no te estremece. Lo que antes te conmovía al punto de llorar y clamar, ahora solo te parece algo más del culto. Y cuando el alma deja de estremecerse ante la santidad de Dios, ya no está despierta. Está en peligro. Este silencio te roba la sensibilidad espiritual, te aleja de la voz suave del Espíritu Santo, porque Él susurra, pero si ignoras sus susurros demasiadas veces, terminarás por no escucharlos más. Y ahí es donde el enemigo te quiere, dentro de una iglesia, con Biblia en mano, pero con discernimiento apagado. Conozco testimonios de cristianos que pasaron años dentro de congregaciones donde ya no estaba la presencia de Dios. Y aunque lo sabían en lo profundo, se acostumbraron a la oscuridad. Aprendieron a vivir sin fuego, a aplaudir sin quebranto, a servir sin propósito, y lo más trágico, a orar sin respuesta. Porque cuando el alma se acostumbra a lo falso, empieza a temer lo verdadero. No es casualidad que estés oyendo esto hoy. Si tu espíritu está siendo sacudido, si hay algo dentro de ti que se despierta al escuchar estas palabras, no lo ignores. Porque callar frente al error no es neutralidad espiritual. Es un camino directo hacia la tibieza, y la tibieza es el terreno donde la fe muere lentamente. Dios no te llamó a callar cuando hay oscuridad. Te llamó a brillar, incluso si eres la única luz en la habitación, porque en el próximo momento de esta jornada veremos qué puede pasar si decides seguir en ese sistema
aunque ya sepas que Él no está allí, y lo que vas a escuchar puede cambiar tu destino eterno. Y cuando callas por demasiado tiempo, no solo tu alma comienza a pagar el precio, también lo hacen tus hijos, porque mientras tú te acostumbras al vacío espiritual, ellos lo están aprendiendo como si fuera normal. Observan, escuchan, absorben y forman su imagen de Dios no por lo que les dices, sino por lo que ven que toleras. Proverbios 22:6 nos da una instrucción clara. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿qué pasa si el camino que le estás mostrando no es el verdadero? ¿Qué ocurre si lo estás guiando dentro de una iglesia que canta sobre Jesús, pero ha dejado de obedecerlo? Sin querer, podrías estar formando hijos que conocen la estructura del culto, pero no el rostro de Dios. En Jueces 2:10 se nos narra una de las tragedias más profundas del pueblo de Israel. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible? Porque sus padres vivieron entre milagros, pero no sembraron convicción. Vieron a Dios actuar, pero no lo enseñaron con reverencia. Hoy estamos viendo el mismo patrón repetirse. Una generación joven que no está rechazando a Dios, está rechazando una versión distorsionada de Él. Abandonan los templos no porque sean rebeldes, sino porque lo que encuentran allí muchas veces es un Cristo fabricado a medida de la cultura, que no confronta, no transforma, no exige y por lo tanto no impacta. Tus hijos necesitan ver un Dios que es real, que ama, sí, pero que también corrige, que bendice, pero que también disciplina, que ofrece gracia, pero que nunca negocia la verdad. Y eso no lo aprenderán por lo que escuchen en una predicación emocional de domingo. Lo aprenderán por lo que tú reflejas todos los días. ¿Y qué ven ellos hoy? Un padre o madre que asiste a una iglesia donde todo es luz, sonido y mensajes motivacionales, pero donde jamás hay lágrimas de arrepentimiento ni presencia tangible de Dios. O ven a alguien que tiembla ante la palabra, que se quebranta en oración, que vive con temor reverente y que ama a Jesús más que a cualquier tradición o comodidad. Porque si ellos solo aprenden a aplaudir, a cantar y a vestirse como cristianos, pero nunca son confrontados por el Espíritu Santo, entonces estarán creciendo dentro del sistema que estamos desenmascarando aquí. Y lo trágico es que cuando llegue el momento de tomar decisiones por sí mismos, lo harán con base en una fe superficial, una fe heredada, no vivida. Tienes una oportunidad hoy, no solo de romper con lo falso por ti mismo, sino de cambiar el legado espiritual de tu casa, porque la generación que viene detrás de ti necesita ver autenticidad. Y si tú te levantas con verdad, ellos aprenderán a amar a un Dios que transforma vidas, no solo a disfrutar la música de un culto vacío. Y si tus hijos pueden pagar un precio alto por tu silencio, lo que tú puedes perder es incalculable. Porque lo que está en juego no es solo tu bienestar espiritual, tu reputación o tu experiencia religiosa. Lo que está en juego es tu eternidad. Imagina llegar al final del camino, habiendo asistido a miles de cultos, habiendo cantado con las manos en alto, incluso habiendo servido con pasión, y escuchar de los labios de Jesús: «Nunca te conocí, apártense de mí». Mateo 7:23. No hay frase más aterradora en toda la Escritura. Y lo más espeluznante es que no será dirigida a ateos o brujos, sino a personas que pensaban que estaban del lado correcto. El error no estuvo en su intención, el error estuvo en su fundamento, porque confundieron actividad con intimidad, hicieron cosas para Dios, pero nunca caminaron con Dios, sirvieron en la iglesia, pero nunca se arrepintieron de corazón. Conocían versículos,
pero nunca fueron transformados por la palabra. Jesús no nos llamó a ser activistas religiosos, nos llamó a ser discípulos. Y un discípulo no solo hace, también obedece. Un discípulo no solo canta, también se rinde, no solo sirve, también muere a sí mismo. Pero esta doctrina perversa que se ha infiltrado en muchas iglesias ha reemplazado la cruz por el escenario, la obediencia por la rutina y el fuego del espíritu por la emoción pasajera. Por eso, muchos hoy construyen su fe sobre arena. Emociones, carisma, popularidad, ambiente, se conmueven, pero no se convierten, se emocionan, pero no se rinden, y cuando llegue la tormenta, porque llegará, esa casa no resistirá. Como dijo Jesús en Mateo 7, 26, 27, el que oye sus palabras, pero no las hace, es como el necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino la lluvia, el viento y el río, todo se derrumbó, y fue grande su ruina. Este es el costo de seguir una fe diluida. Este es el resultado de dejarse llevar por lo atractivo y lo cómodo, en lugar de abrazar la verdad que incomoda, pero salva. No importa cuántas veces estuviste presente en un templo, lo que importa es si tu nombre está escrito en el cielo. No es suficiente sentirse cristiano, no es suficiente haber tenido una experiencia espiritual. Lo único que te asegura la vida eterna es haber sido redimido por la sangre del Cordero, haber vivido una vida de arrepentimiento genuino y obediencia radical. Todo lo demás, por muy religioso que parezca, es paja que se quemará en el fuego del juicio. Y la pregunta que debes hacerte ahora no es, ¿estoy en una iglesia? La verdadera pregunta es, ¿estoy en Cristo? Porque puedes estar en el coro, en el equipo de servidores, en el liderazgo, y aún así estar lejos de Él. Hoy es el día de examinar tu alma, porque el costo de seguir dormido no es una simple pérdida de bendición, es perderlo todo. Y después de enfrentar el peso de lo que realmente está en juego, llega un momento inevitable, el momento del espejo. Porque no basta con identificar el error allá afuera, es urgente mirar hacia adentro. Este es el punto donde el Espíritu Santo ya no solo habla sobre otros, o iglesias, o sistemas. Este es el instante en el que Dios te pregunta directamente a ti, ¿cómo está tu corazón? No se trata de cuántas veces asistes a la iglesia, ni de cuánto tiempo llevas en la fe. Se trata de si estás vivo o simplemente acostumbrado. Y para responder a esto, hay 3 preguntas que el Espíritu de Dios quiere hacerte hoy. Preguntas que si las respondes con honestidad pueden marcar el inicio de tu libertad. La primera es esta. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te transformó? No hablamos de un momento emotivo en una adoración, ni de una frase motivacional que te gustó. Hablamos de una confrontación real con su palabra, que te llevó al quebranto, al arrepentimiento, a cambiar algo profundo en tu vida. Porque si puedes asistir durante meses o años a una iglesia sin experimentar transformación, entonces no estás en un lugar donde Cristo reina. La segunda pregunta, ¿qué voz es la que predomina en tu iglesia? ¿Es la voz de la palabra de Dios clara, directa, santa? ¿O es la voz de la cultura, del entretenimiento, de lo políticamente correcto? Si tu pastor evita hablar del pecado, del infierno, de la santidad, de la cruz, es probable que el temor al rechazo haya reemplazado al temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, no hay poder para transformar vidas. La tercera pregunta, ¿tu fe sobreviviría si tu iglesia desapareciera mañana? Si ya no hubiera luces, micrófonos, líderes, cultos programados, ¿seguirías amando, buscando y obedeciendo a Cristo con la misma intensidad? Porque si tu relación con Dios depende del sistema, entonces no es una relación, es una rutina. Estas 3 preguntas no son un examen de membresía, son un diagnóstico espiritual.
un llamado urgente para despertar del autoengaño, porque puedes estar rodeado de actividad cristiana y aún así estar seco por dentro. Puedes tener lenguaje cristiano y seguir viviendo en la carne, puedes servir en la plataforma y no haber nacido de nuevo. Por eso, hoy Dios no te está evaluando como un juez severo, te está buscando como un padre apasionado que quiere despertar en ti una fe verdadera, firme, encendida, profunda y eterna. Una fe que no dependa del ambiente, ni del líder, ni del estilo, sino que esté edificada sobre la roca, como dijo Jesús en Mateo 7, 24, 27, porque cuando venga la tormenta, me vendrá, solo aquellos que han edificado sobre su palabra permanecerán firmes. Este test no es para condenarte, es una herramienta de rescate, para que no vivas engañado, para que no llegues al final pensando que estabas salvo, y descubras demasiado tarde que solo tenías religión, pero no tenías redención. Así que escúchalo con humildad, respóndelo con honestidad, y si al hacerlo descubres que algo debe cambiar, no corras a esconderlo, corre a los pies de Jesús, porque todavía hay tiempo para comenzar de nuevo. Y si al responder el test anterior sentiste un estremecimiento en tu espíritu, es porque ya estás empezando a ver la verdad sin filtros. La falsa iglesia que tantos temen no es un templo extraño en un rincón oscuro del mundo. No tiene un letrero con advertencias, no tiene cuernos ni fuego, al contrario, canta, predica, aplaude, emociona, pero hay algo que no tiene: a Cristo entronado en el centro. Esta doctrina perversa de la que venimos hablando no se identifica con una denominación específica, no es católica, no es bautista, no es pentecostal. De hecho, puede estar infiltrada en todas ellas, porque no se trata de un rótulo externo, sino de una condición interna. Y esa condición se llama tibieza espiritual. Apocalipsis 3, 15, 16. Lo dice con una claridad que hiela el alma. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay nada más ofensivo para el corazón de Dios que un cristianismo cómodo, superficial, indiferente, que lleva su nombre, pero no lo honra con obediencia. Esa es la verdadera denominación del infierno, el cristianismo tibio. Ese sistema que habla de gracia, pero no de arrepentimiento, que canta sobre la cruz, pero nunca la carga, que ofrece promesas, pero nunca pide santidad, que llena templos, pero vacía corazones, que celebra al hombre mientras ignora al Señor. Es un cristianismo centrado en el yo, mis sueños, mi propósito, mi éxito, mi comodidad. Es una versión domesticada del Evangelio, diseñada para no incomodar, para no ofender, para encajar con el mundo. Una fe tan diluida que ya no confronta el pecado, tan adaptada que ya no resiste la oscuridad. Y lo más trágico es que millones están viviendo dentro de este sistema sin saberlo, porque tiene todos los elementos exteriores: Biblia, alabanzas, prédicas, líderes. Pero le falta lo más importante: el fuego del Espíritu Santo y el señorío de Cristo. Le falta la gloria que transforma, la verdad que hiere para sanar, la cruz que mata para dar vida. Esta es la generación que juega a la iglesia mientras el mundo arde, que aplaude más a sus predicadores que a su Salvador, que confunde poder con espectáculo y bendición con éxito. Pero cuando el juicio llegue, y llegará, no se le preguntará a nadie a qué denominación pertenecía. Se le preguntará si su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por eso, lo que hoy estás recibiendo no es una crítica a estructuras humanas. Es una alarma espiritual para tu alma, porque no puedes seguir llamando iglesia a lo que solo es un escenario sin presencia.
No puedes seguir conformándote con una apariencia que no tiene sustancia. Jesús no está buscando templos llenos, está buscando corazones rendidos. Y si sientes que todo esto describe tu realidad espiritual, no te condenes. Despierta, porque aún hay tiempo, pero no para seguir jugando. Es tiempo de romper con la tibieza y volver al fuego. Porque el verdadero evangelio no te entretiene, te transforma. Y después de quitar todas las máscaras, de ver la corrupción disfrazada y de identificar los signos de una fe tibia, solo queda una respuesta posible: escapar, no suavizar, no negociar, no aplazar, escapar, mientras aún puedes. Apocalipsis 18:4 es una voz del cielo que resuena como un grito de urgencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este no es un consejo, es una orden profética, porque quedarse dentro de este sistema, después de haber recibido la luz, es caminar voluntariamente hacia la destrucción. ¿Cómo se escapa? No con mudanzas geográficas ni decisiones impulsivas. La verdadera salida comienza en el corazón, con un arrepentimiento real, no ese que se queda en lágrimas momentáneas, sino el que produce frutos, el que cambia tus decisiones, tus hábitos, tu forma de ver a Dios. Arrepentimiento no es remordimiento, es volver, es renunciar a la tibieza, a la comodidad, al engaño, y correr de nuevo hacia la cruz. Pero arrepentirse no basta si seguimos rodeados de lo mismo. Por eso, el segundo paso es eliminar todo lo que es falso. Quita de tu vida los mensajes que halagan tu carne, pero no confrontan tu alma. Apaga las voces que llaman fe a lo que solo es emoción. Aléjate de los líderes que construyen imperios impersonales mientras ignoran la presencia de Dios. Muchos necesitan también salir físicamente de ambientes donde el Espíritu Santo ya no tiene lugar. Congregaciones donde el pecado es tolerado, donde la palabra ha sido sustituida por discursos motivacionales, donde se aplaude el talento, pero se ignora la santidad. Porque si permaneces allí, tu alma se irá apagando lentamente, sin que lo notes. Y luego viene el paso más poderoso: volver a tu primer amor. No se trata solo de dejar lo malo, sino de reconectar con lo verdadero, de recordar los días en que orabas con hambre, en que leías la palabra con lágrimas, en que adorabas sin importarte quién te miraba. Días en los que no necesitabas luces ni eventos, solo su presencia. Vuelve a ese lugar. Vuelve a Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Jesús no está escondido, no está lejos, está esperando, pero no espera para siempre. El tiempo es corto, y el reloj profético no se detiene. Cada día que sigues en un sistema muerto, tu corazón se enfría un poco más. Cada culto sin fuego es una capa más sobre tu discernimiento. Cada aplauso vacío es un paso más lejos de la cruz. Por eso, este no es solo un llamado, es un rescate. Es Dios gritándote desde el cielo: sal ahora, vuelve ahora, corre a mí antes de que sea tarde. Y si escuchas esa voz, no la ignores. No digas mañana, no digas más adelante, porque puede que ese mañana nunca llegue. Hoy es el día de escapar. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de encender de nuevo tu altar, porque Jesús no viene por templos bonitos, viene por una novia encendida, y tú aún puedes ser parte de ella. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy claro: no eres como los demás. La gran mayoría se queda en la superficie, se rinde a la mitad o apaga el video cuando la verdad incomoda. Pero tú decidiste quedarte. Tú atravesaste el fuego de la confrontación,
Resististe la tentación de distraerte y permitiste que el Espíritu Santo tocara áreas profundas de tu vida. Eso te hace parte de un remanente, un grupo pequeño, pero valiente, un grupo que no quiere entretenerse sino transformarse, un grupo que no busca un evangelio cómodo sino uno real. Por eso, te felicito, no solo por ver el video hasta el final, sino por tener un corazón que aún responde a la voz de Dios. Quiero invitarte a que lo demuestres escribiendo ahora en los comentarios esta frase: desperté con la verdad. Esa será nuestra señal, nuestra contraseña espiritual. Quiero saber quiénes son los que realmente están siendo despertados en medio de una generación dormida. Escribe esa frase y acompáñala, si lo deseas, con una breve razón de por qué te quedaste hasta el final. Dios usará tus palabras para despertar a otros. Hoy hemos desenmascarado una de las doctrinas más peligrosas que existen: la falsa iglesia que se disfraza de luz mientras apaga lentamente tu fuego. Aprendiste a reconocer 3 señales claras de ese sistema: comodidad sin cruz, multitudes sin presencia y bendiciones sin arrepentimiento. Aprendiste a mirar más allá de las apariencias, a discernir lo que se esconde detrás de lo litúrgico, lo emocional, lo popular. Descubriste por qué tantos caen sin saberlo, por qué seguir a la multitud puede costarte la salvación y cómo la emoción no siempre es sinónimo de unción. También viste cuál es el precio de quedarse en silencio y cómo ese precio no solo lo pagarás tú, sino también tus hijos. Finalmente, entendiste cuál es el costo eterno de ignorar esta verdad y cómo escapar antes de que sea demasiado tarde. Pero no basta con saberlo, hay que compartirlo. Si este mensaje te sacudió, no lo guardes, no escondas la antorcha encendida. Comparte este video como quien lanza un salvavidas en medio del mar. Quizás alguien que amas está atrapado en este sistema y no lo sabe. Este video podría ser su despertar. Y si aún no estás suscrito, necesito decirte algo con amor, pero sin filtros. ¿De qué sirve recibir una palabra tan profunda si luego vuelves a llenar tu mente de ruido? Este canal no es entretenimiento, es un altar encendido. Aquí no se juega con lo sagrado, aquí Dios habla y los que tienen oídos escuchan. Si no estás suscrito, estás dejando pasar una oportunidad divina de alimentar tu espíritu cada semana. Pero si ya formas parte, si eres de los que esperan cada nuevo mensaje con hambre, entonces puedes sentirte orgulloso. Eres parte de una comunidad que aún cree en la santidad, en la verdad, en el fuego del Espíritu. Y si quieres mantener tu llama viva, sigue aquí. No te desconectes. Cada video es una chispa más sobre el altar de tu corazón. Ahora, cierra los ojos un momento y piensa en todo lo que acabas de escuchar. Pregúntate, ¿qué haré con esta verdad? Porque saberla y no actuar es traicionar tu propia alma. Recuerda, esto cada día, el mayor enemigo de tu fe es la versión falsa de ella. Despierta, escapa, vuelve al fuego. Comenta ahora: desperté con la verdad, y deja que el mundo vea que todavía hay personas que no están dispuestas a vivir engañadas.